Hola chicos, buenos días. Bueno, no se ha conectado nadie. Em, inicié la grabación para que les quede. Sé que algunos han tenido inconvenientes para asistir ayer y hoy que me han escrito. Entonces, bueno, si alguien se une eh, durante la clase, bien, y si no, pues les va a quedar grabada. Voy a compartir pantalla. Hoy vamos a empezar con la clase 2 del módulo 3. Vamos a empezar a hablar de lo que son la condición de venta, ¿cierto? El tipo de recetas que tenemos. Entonces, listo. Tenemos que hay diferentes condiciones de venta de los medicamentos. Vamos a iniciar por la venta directa, también conocidos como medicamentos de venta libre, OTC, de primera mano, de venta sin receta. Ya hay diferentes nombres en diferentes países, ¿cierto? Corresponden más o menos al 10, al 15% de los fármacos registrados en el país. Esta condición de venta se otorga a medicamentos que cumplen con condiciones como, por ejemplo, que están destinados a prevenir o atenuar síntomas de fácil reconocimiento por parte de quienes lo usan directamente, aquellos destinados al tratamiento de enfermedades leves de fácil identificación, ¿cierto? Son para esos problemas de salud menores, para resfriados, para síntomas que podemos identificar fácilmente y que podemos diferenciar fácilmente. Cuando ya el diagnóstico, digamos, genera dudas y que haya que hacer un diagnóstico diferenciador, ahí no, ¿cierto? Esas son de manejo clínico, debe haber un descarte diferencial para el diagnóstico, entonces es importante que lo consideremos. Aquí en las cajas aparece la condición de venta, ¿cierto? Dice en Chile es de venta directa. Cuando es con receta te va a decir medicamentos con receta, si es con receta retenida te va a decir receta retenida. No te va en la caja, no te va a diferenciar si es receta cheque o receta blanca, pero te dice receta retenida. Ya los medicamentos de receta cheque con el tiempo uno los va identificando, igual también está en la normatividad, los podemos encontrar. Tenemos una segunda condición de venta, ¿cierto? Que es la venta con receta médica simple. Corresponde a los medicamentos que solo podrán ser dispensados tras la presentación de una receta extendida por un profesional legalmente habilitado para prescribir fármacos, permitiendo dispensar medicamentos cuya receta médica no tiene que ser retenida por el químico farmacéutico. Entonces, en este punto, este tipo de recetas se entregan en la farmacia, o sea, para que la persona que va a dispensar pueda tener la información, pero inmediatamente después de que hacemos la venta, se le devuelve a la persona la receta. ¿Cierto? Entonces, son medicamentos que no necesitamos retener su receta en la farmacia. De acuerdo al decreto 466, que como les digo es el más importante para nosotros, quienes trabajamos en farmacia privada, los profesionales habilitados para prescribir en Chile son el médico cirujano, el cirujano dentista, el médico veterinario y la matrona. Ya, pero en esto tenemos que tener presente que la prescripción que realizan estos profesionales tiene que ser de acuerdo a su profesión, ¿cierto? Entonces las matronas no pueden estar prescribiendo opioides, los médicos veterinarios no pueden prescribir medicamentos que son de uso humano, los médicos cirujanos no pueden prescribir medicamentos veterinarios. Los cirujanos dentistas no pueden estar prescribiendo benzodiazepinas para uso en tratamiento, ¿cierto? Lo pueden solicitar, pero para la consulta. Por ejemplo, para que la persona se lo tome un tiempo antes de la consulta médica,
pero no para prolongar un tratamiento en el tiempo. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en consideración porque si se recibe una receta de estas, pues no es válida. Ya, entonces, por ejemplo, las matronas, todo lo que tiene que ver con el embarazo y el ciclo de la mujer, anticoncepción, ¿cierto? Pero no más allá de eso. No pueden prescribir, por ejemplo, antibióticos, antimicrobianos. Entonces, es algo que se nos pasa o que se les pasa a muchas personas hacer esa discriminación, ¿cierto? Esa diferenciación. Y de que si tú estás dispensando un medicamento para una mascota prescrita por un médico cirujano, está mal, ¿cierto? Está incorrecta la receta porque los medicamentos veterinarios se prescriben en receta de médicos veterinarios. Continuamos con lo que es la receta médica simple. Entonces, el Código Sanitario nos dice que la receta médica es propiedad del paciente y lo que les decía ayer, ¿cierto? La receta es un documento privado, es confidencial, es parte como de la ficha clínica, de la historia clínica del paciente. Entonces, dar información de ella a otras personas em, es, va contra la normativa, ¿ya? Entonces, también lo que les mencionaba ayer, muchas veces por medio de una receta nosotros podemos identificar qué patología tiene la persona, ¿cierto? Si están prescrito un medicamento antirretroviral, entonces yo voy a saber que esa persona tiene VIH. O si de pronto hay un fármaco para la tuberculosis, yo voy a saber que la persona tiene tuberculosis sin ser la tuberculosis una enfermedad o patología, infección que genere estigma, pero lastimosamente la ignorancia nos lleva como a juzgar sin saber. Entonces, es importante comprender que nosotros no podemos comentar esos casos, ¿cierto? A nadie más le interesa saber qué lleva al cliente que a esa persona. Entonces, sobre todo en esas farmacias que son de barrio, que son cercanas a la comunidad, por ejemplo, que una persona llegue con una receta de algún tratamiento o coadyuvante en la parte de quimioterapia y que ustedes como auxiliares lo estén contando a otras personas, es faltar a la normativa. Ya es falta de ética y es ir en contra de la normativa porque da multas, da sanciones, por ejemplo, filtrar la ficha clínica de un paciente y la receta hace parte de la ficha clínica de un paciente. Entonces, eso para que lo tengan presente hoy y nunca les vaya a pasar nada, porque no van a cometer el error que algunas personas cometen de comunicar, dar información a otras a quien no le corresponde. El mismo Código Sanitario establece que la receta médica es un documento reservado y como tal solo puede darse a conocer su contenido previa autorización del paciente, ¿cierto? Inclusive, como les decía, hace parte de la ficha. Cuando alguien quiere tener información de la ficha clínica de un paciente, tiene que ser el mismo paciente o tiene que tener, puede ser un tercero, pero con autorización escrita, ¿cierto? Legalizada de esta persona. Sin perjuicio de lo anterior, las farmacias pueden dar a conocer información respecto del consumo de medicamentos en términos generales, tales como denominación y cantidad, pero sin revelar el nombre de los pacientes o prescriptores relacionados con dicho consumo. Por ejemplo, a veces llegan recetas que no comprendemos, recetas que, por ejemplo, me pasa el auxiliar que se leen y que realmente no es posible identificar cuál es el medicamento que se está prescribiendo. Entonces, muchas veces nosotros mandamos en grupos de químicos farmacéuticos de la zona o del país para que nos ayuden a clarificar qué es lo que dice la receta. Si yo le tomo foto a esa receta completa, estoy yendo en contra de esta premisa, ¿cierto? De esta normativa que es que la receta médica es confidencial. Entonces, en ese sentido, estamos infringiendo una norma. Pero entonces lo que hace uno es que recorta solamente la parte de la prescripción y la envía al WhatsApp.
¿cierto? Pero nunca exponiendo información de la persona, ¿cierto? Nos podemos meter en problemas por esto. Entonces, ni el nombre, ni el RUT, ni lo del médico, solamente la parte de la prescripción para que me ayuden, ¿cierto? A identificar cuál es el medicamento. Asimismo, los datos contenidos en la receta médica se han entendido como datos sensibles, quedando cubiertos por la Ley de Protección de Datos de carácter personal y que entrega a la justicia ordinaria la resolución de los conflictos asociados por el incumplimiento de estas regulaciones, que es lo que yo les estoy comentando, ¿cierto? La receta es un documento privado, parte de la historia, ficha clínica del paciente, del cliente. Por tanto, vulnerar esa información, comunicar esa información que está contenida a otros terceros, puede llevar a sanciones, multas, ciertas situaciones y problemas. La prescripción deberá escribirse con letra clara, legible, cosa que no hacen los médicos en general de Chile y del mundo, em, y que pueda ser leída por todos. Miren, esto lo dice la norma. Ya se supone que las recetas de los médicos la debería poder leer cualquier persona que no tenga conocimiento de medicamentos, ¿cierto? Poder traducir qué dice ahí, poder identificar, aunque no sepa qué es ese medicamento, pero que sea legible, que yo pueda leer, formar sílabas, ¿cierto? Pronunciarlo. Y de esta forma se puedan evitar errores de comprensión que conlleven a graves errores de medicación por problemas de dispensación. Entonces, miren un ejemplo acá. Aquí dice trioval gotas o dice tramal gotas. ¿Cierto? Al parecer trioval, pero podría ser tramal. Y hacer la diferencia puede generar o puede poner en riesgo la vida de un niño, ¿cierto? Estamos hablando de un medicamento pediátrico en niños generalmente menores de 6 años. Entonces, si era trioval y yo le entrego tramadol, ¿cierto? El tramal en gotas, entonces ahí es complejo. ¿Cierto? Se le está dando un opioide a un niño que lo que necesitaba era un antialérgico descongestionante, pero la letra del médico lleva a que se pueda generar ese tipo de error. Entonces, la normativa indica que estas recetas deben ser claras, ¿cierto? Deben ser legibles. ¿Qué es una receta? Entonces, es un instrumento privado, ¿cierto? Que solamente le pertenece al paciente y solamente el paciente decide quién va a tener esa información. Es gráfico o puede ser electrónico. Después de la pandemia quedó todo el sistema, la plataforma en línea para poder hacer despachos de medicamentos y otros medicamentos que no necesariamente sean de control, mediante el cual el profesional habilitado, entonces acá entramos matronas, entramos, bueno, entran médicos cirujanos, médicos dentistas, cirujano dentista y los médicos veterinarios, dentistas, médicos cirujanos y matronas. Son las únicas 4 profesiones que en Chile pueden prescribir. Esto no es igual así para todo el resto del mundo, ¿cierto? Hay diferentes profesionales que pueden o no prescribir en otros lugares del mundo. Entonces, que sea mediante la prescripción de un profesional habilitado para prescribir indica a una persona identificada y previamente evaluada, ¿cierto? Entonces, te dice que una receta debe partir de la evaluación clínica de un paciente como parte integrante del acto médico y por consiguiente de la relación clínica, el uso y las condiciones de empleo de un producto farmacéutico por su denominación común internacional o su denominación de fantasía si lo prefiere. Entonces, esto es una pregunta de prueba. Em, las recetas tienen que sí o sí tener la denominación común internacional, ¿cierto? Ahí ya tienen un punto a favor, ¿cierto? Porque ya saben la respuesta de esa pregunta. Sí o sí, en las recetas de Chile debe ir la denominación común internacional, que es el nombre genérico del medicamento.
Por ejemplo, el Panadol. Entonces debería escribir abajo el médico paracetamol. Que lo haga o no, o que esto pase o no, no quiere decir que esto deje de ser norma. Porque, por ejemplo, uno de los reclamos que me hacía una estudiante de otro curso, cuando le salió esta pregunta, y que ya colocaba que no era necesario que la denominación común internacional estuviera en la receta, em, me decía que era porque no pasaba, ¿cierto? Porque había muchos médicos que solamente prescribían con el nombre de marca. Y eso es cierto, ¿cierto? Muchas recetas uno ve que solamente tiene el nombre de marca o el nombre, sí, del laboratorio. Pero esto no quiere decir que esté bien. Ya, por ejemplo, nosotros no podemos dispensar un medicamento psicotrópico estupefaciente si no está el nombre genérico, ¿cierto? Si no está esta denominación común internacional. Puede estar su nombre de fantasía, si así lo prefiere, puede o no, pero la denominación común internacional debe estar, o sea, el nombre genérico, o sea, paracetamol, o sea, ibuprofeno, naproxeno, ¿cierto? El principio activo. En caso de que en la prescripción se individualice el producto farmacéutico por su denominación de fantasía, o sea, su nombre de marca, por ejemplo, Panadol o Quitadol, deberá agregarse a modo de información la denominación común internacional correspondiente para permitir el intercambio de producto prescrito por un fármaco bioequivalente. Entonces, si dice Panadol, debería decir abajo o en algún lado de esa receta paracetamol. ¿Ya? Por ejemplo, si es Betis, entonces tendría que decir clotiazepam. Si, por ejemplo, es Centis, debería decir fentermina. ¿Ya? Entonces nosotros como químicos farmacéuticos no podemos dispensar medicamentos de control, psicotrópicos, estupefacientes, si no tienen esa denominación común internacional, ese nombre genérico, y esto se debería cumplir para todas las recetas. ¿Ya? Entonces, ¿qué contiene la receta? Tiene dos partes, tiene un cuerpo y tiene la parte de indicaciones o de prescripción. En la parte del cuerpo está destinada a la descripción del medicamento. Va dirigido a los dispensadores y expendedores de medicamentos, que son los químicos farmacéuticos, los técnicos de farmacia, los auxiliares de farmacia, etcétera, etcétera. Y las indicaciones es donde se dan las instrucciones, ¿cierto? Toda la prescripción como tal al paciente acerca de cómo tomar el medicamento, ¿cierto? Cada 12 horas o cada 8 horas o cada 4 horas o cada 24 o en las noches o a las 4 de la tarde o a las 5 o 30 minutos antes de las comidas o en ayunas. ¿Ya? Y la frecuencia de administración, cada cuánto y la duración, por cuánto tiempo. Si es un tratamiento por 7 días, por 5, por 3, por 20 días, si es un tratamiento crónico, si es por 3 meses, debe ir en la receta. La receta simple debe contener en forma clara y legible la siguiente información. Entonces, dentro de esa hoja blanca o receta cheque, debe ir los datos del prescriptor, debe ir nombre, profesión y domicilio. em, Pueden ir en forma impresa o pueden estar en letra legible, ¿ya? Entonces, si lo tenemos en forma impresa, tendría que ir sí o sí el timbre del médico, ¿ya? También es recomendable que consigne el número de inscripción del prescriptor en el respectivo colegio profesional, ¿cierto? Información también, el nombre y la dirección del establecimiento de salud en donde trabaja y los datos de teléfono y correo electrónico. También hay otra parte de la receta, que es la parte asignada para el paciente, y aquí se registra el nombre del paciente y es recomendable, mire que dicen recomendable indicar su número de cédula de identidad. ¿Ya? Esto para el caso de las recetas en general, pero, o sea, de la mayoría de recetas, las recetas que son no de controlados, porque los medicamentos, las recetas de medicamentos
psicotrópicos y estupefacientes, se debe colocar de manera obligatoria la cédula de identidad del paciente. Entonces, para que tengan en cuenta esa diferencia, para que no digan, no, es que esta receta de paracetamol no tiene el RUT del paciente, no necesariamente, pero si les llega una receta de bromazepam sin el RUT del paciente, la receta está mala. ¿Ya? Otra parte de la receta es el nombre del medicamento o de los fármacos prescritos. Entonces, en esa hoja blanca, en esa receta donde está los datos del prescriptor, los datos del paciente, va el nombre del medicamento. Ya pueden ir 3, 5, 10 medicamentos si le cabe. Pero ojo, si es un fármaco psicotrópico o estupefaciente, la norma del 404 y del 405 nos indica que solo se puede prescribir un fármaco de control legal por receta. Entonces, si al paciente, si al cliente le recetaron clonazepam y al mismo tiempo le recetaron, por ejemplo, la sertralina. Entonces, la sertralina va en un documento y el clonazepam va en uno. Si de pronto le recetaron clonazepam, sertralina y desloratadina porque tenía alergia, entonces la sertralina y la desloratadina pueden ir juntos en una receta, pero el clonazepam tiene que estar sí o sí solo. Si, por ejemplo, la persona está haciendo traslape de una benzodiazepina a otra, digamos que esté cambiando del alprazolam al clonazepam, debe ir una receta de clonazepam y debe estar otra receta de alprazolam. Siempre el medicamento controlado debe estar solito en la receta. Ya, si por ejemplo aceptamos una receta que tiene clonazepam y sertralina en la misma receta o clonazepam y alprazolam, está malo. ¿Ya? ¿Qué más va en la receta? Está la concentración del principio activo o la dosis, ¿cierto? Entonces acá se aceptan abreviaturas que estén internacionalmente aceptadas. Por ejemplo, se puede colocar la G de gramo, no debería ser GR, ml de mililitro, mg de miligramo. Se debe tratar de evitar decimales y si es necesario se debe escribir la palabra completa para evitar malos entendidos. Entonces, por ejemplo, si es levotiroxina de 50 microgramos, es preferible colocar mcg o microgramos en lugar de 0,050 miligramos, ¿cierto? Entonces, es mejor ser lo más precisos posible, sobre todo con estos dosis que no son o sea, uno porque sabe que la levotiroxina está en microgramos, ¿cierto? Y ustedes con el tiempo lo van a saber, pero debería evitarse en lo posible estar colocando como esas abreviaturas internacionales que no son como las más generales, como las más frecuentes, porque puede llegar a un auxiliar que no sepa qué es, por ejemplo, esta abreviatura de acá, ¿cierto? Que son microgramos. En la prescripción de fármacos sometidos a control especial es obligatorio escribir la cantidad total de cajas o unidades del medicamento en palabras y números. O sea, esto es obligación, no es si el médico quiere, ya no es si el dentista quiere, hay que hacerlo. Tiene que ir, por ejemplo, si la persona toma clonazepam, un comprimido cada 12 horas por 30 días. Entonces, como son 60 comprimidos, tienen que ir dos cajas. Entonces va dos en número y va dos en letra, cajas al lado. Ya entonces en estas recetas de control tiene que ir esa información de cantidad en números y en letras. Por ejemplo, en el servicio público, en la parte privada, pues en la parte clínica, médica, las cantidades se colocan generalmente por comprimidos. Entonces son 30 comprimidos, 60 comprimidos, 90, 120, etcétera. Pero en la farmacia privada hablamos de cajas porque nosotros no podemos fraccionar ese tipo de medicamentos en las farmacias privadas. Entonces, es lo que haya en una caja. Y el alprazolam viene en cajas de 20 y los clonazepam vienen en cajas de 30. Por norma, como ya lo vimos en el primer módulo, estos productos farmacéuticos que son controlados
van en cajas de 30, ¿cierto? No podemos vender en farmacias privadas a partir de envases clínicos, por ejemplo, que tengan 100 comprimidos de clonazepam. Ya, esto es posible, sí, en las farmacias de consultorios, en las farmacias del servicio como tal, ¿cierto? De clínicas, hospitales, pero no en las farmacias privadas. Debe ir también la información de la forma farmacéutica y cantidad total. Entonces, indica que solo se deben utilizar abreviaturas corrientes que sean conocidas por el farmacéutico y por el personal de la farmacia. Entonces, por ejemplo, 20 cápsulas o 20 caps, pero no, por ejemplo, alguien que coloca 20 SP o 20 C, ya tiene que ser generalmente abreviaturas o simbología que se conozca de manera universal. También debe ir la vía de administración y en este punto se debe indicar claramente cuál es la vía de administración. Chicos, a mí me pasó una vez que fueron con una receta para una post-day, ¿cierto? Un anticonceptivo del día después. Era una receta. ¿Cierto? A pesar de que es un medicamento de venta directa, pero no hay problema, ¿cierto? Yo leí lo que había, le di la post-day, era la que vienen dos, ¿cierto? La de .75 de levonorgestrel, que tiene indicación, se pueden tomar las dos juntas o se puede tomar una y a las 12 horas se puede tomar la otra. En todo caso, la chica en la receta decía como dos juntas. Solo decía dos juntas. Eh, y resulta que se le vendió y al tiempo la chica volvió, eso fue hace muchos años, como hace 9 años, y me decía que ella sentía que el medicamento como que no, en sus palabras, como que no se le disolvía. Entonces yo le pregunté que cómo sabía ella que no se le había disuelto, o sea, ¿cómo sabe uno que un fármaco en el estómago no se le ha disuelto o si está entero? Entonces ya después caí en cuenta que era que se los había colocado vía intravaginal. Entonces no podemos, los médicos no deben obviar esa información. En este caso no era una receta, no era un fármaco con receta, pero en el caso tal de que hubiera sido un fármaco con receta, es importante que en la prescripción, sea escrita o verbal, se deje claridad, incluso de la vía de administración, ¿cierto? Si es un supositorio, si es un óvulo, si es un inhalador, eh, debe ir la vía de administración, ¿cierto? En el caso del supositorio, vía rectal, en el caso de los óvulos, vía vaginal. Y yo con el tiempo me puse igual a pensar, em, y bueno, si es alguien que no tiene mucha educación en la parte sexual, o antes que los colegios no daban la suficiente información a los chicos, porque esta era una chica muy pequeña, ¿cierto? Como de 19 años, igual se podría prestar para pensar que si yo quiero utilizar una pastilla del día después, eh, con los conceptos que hay de, por ejemplo, de estas otras, digamos, medicamentos abortivos que se colocan a nivel intravaginal algunos. Entonces, de pronto no es da muy loco pensar que la persona creyera que era vía vaginal y no vía oral, ¿cierto? Entonces, a veces no podemos dar por sentada las cosas, tenemos que ser lo más claros posibles. Si es intramuscular, si es sublingual, si es vaginal. Yo sé que esto es del médico y de los prescriptores, pero de pronto nosotros igual también dar claridad en el momento que hacemos la venta, ¿cierto? Indicarle, se toman las dos juntas, o tómelo con abundante agua, o es vía vaginal. Hay mujeres que no saben ni siquiera que tenemos tres orificios, hay hombres que no saben eso, ¿cierto? Lo digo porque lo he constatado, ¿cierto? Me ha pasado. Pasa.
me ha pasado. Entonces tenemos que eh, tener como o dar esa claridad a las personas. ¿Ya? La fecha de prescripción es muy importante en el sentido de que después de que se emite una receta, se tiene 30 días para ser dispensada, ¿cierto? Si, por ejemplo, me llega hoy, que es 22 de noviembre, una receta que se prescribió el 20 de octubre, ya yo no la puedo dispensar, ¿cierto? Porque la vigencia son 30 días. Entonces, eso para que no les vaya a pasar. eh, Algunas situaciones. Si, por ejemplo, el medicamento te dice que es sertralina y se lo enviaron por 90 días, pero la prescripción es de enero, ya no debería estar hábil ese medicamento, esa receta. No debe estar gente. Entonces, si por ejemplo en la farmacia ustedes están trabajando con seguros, con ISAPRES, que tienen que bonificarle, entonces obviamente no le va a admitir en ese sentido recetas que son de hace mucho tiempo. Y si estamos hablando de recetas de control legal, pues básicamente es una receta nula, ¿cierto? Que si llega el CEREMI, el ISP a fiscalizarme, no va a cumplir con lo que se debe tener para esa receta. Em, Esas recetas que dicen permanentes, ¿cierto? No existe nada eterno. Cuando dice permanente es máximo 6 meses. Eso para que lo tengan ahí muy claro y lo interioricen para cuando estén en su ejercicio profesional, porque muchas personas te llegan con recetas que dice permanente y es del año 2023. Pasa muchísimo. Entonces es explicarles que todo medicamento en algún momento necesita un seguimiento del médico, ¿ya? Y por eso lo que se dice receta permanente tiene una duración de máximo 6 meses. Entonces, si yo lo estoy dispensando después de ese tiempo, esa receta ya no tiene validez. Entonces, ¿qué se va a hacer si no hay sustento de esa salida de ese fármaco? Y si es un medicamento de control, pues mucho peor. Se debe registrar el nombre, timbre y firma del profesional. La información dirigida al farmacéutico que el prescriptor estime conveniente. Por ejemplo, a veces te escriben que por favor no cambiar por bioequivalente, sino como dejar esa marca específica o vender el genérico. Indicaciones para el paciente y o para la persona quien lo tiene a su cargo que se requieran para lograr el uso adecuado del medicamento y el éxito de la terapia, ¿cierto? Entonces, ser lo más claro posibles de cómo se debe administrar. Si el fármaco recetado requiere de dispensación parcial o periódica, el responsable del expendio debe dejar constancia de los despachos realizados al reverso de la receta, con timbre de la farmacia indicando la cantidad de productos entregados y la fecha de recepción. Por ejemplo, si nos llega una receta que es una receta por ejemplo, que dice permanente de 6 meses y me llega, no sé, que la receta sea de octubre 15, ¿cierto? Entonces, a veces me llegan recetas que por el reverso, por el otro lado, tienen un timbre de otra farmacia e indica se le despachó una caja de sertralina, por ejemplo. Entonces, yo le vendo la segunda caja en el mes de noviembre, ¿ya? Y cuando la vendo, yo coloco el timbre de la farmacia y coloco que se le dispensa una caja, ¿ya? Para que haya trazabilidad para las otras farmacias de que ya se han entregado o se han dispensado 2 cajas, porque puede hacer que al tercer mes la persona quiera comprar dos juntas para el mes 3 y el mes 4. Entonces, ahí también tendría que colocar como tercera anotación, tercera farmacia que vende, se venden 2 cajas de sertralina. Y así las últimas farmacias a las que va la persona saben que quedan 2 cajas de esa receta. Entonces, de esa manera se hace un control como entre farmacias, porque tampoco podemos obligar a la persona para que compre las 6 cajas de los 6 meses de tratamiento de sertralina ahí mismo. Muy diferente pasa
con las recetas de controlados, porque las recetas de controlados sí se tienen que dispensar en su totalidad en un momento, ¿cierto? No puedo dejar remanentes ni hacer una dispensación parcial con medicamentos de control legal, con psicotrópicos, con estupefacientes. Si la persona llega con la receta cheque que dice fentermina, tomar un comprimido cada 24 horas por 2 meses, ¿cierto? Entonces serían 2 cajas y la persona solamente tiene dinero para comprar una caja. Hay que explicarle a esa persona que perdería esa otra caja. Ser como sinceros en eso, porque no vaya a ser que la persona crea que el otro mes puede venir por esa otra receta, porque esa receta ya debe estar asentada, porque las recetas se asientan cada 7 días como máximo. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo en mente, ¿cierto? Hay que considerarlo, porque pasa mucho. Clonazepam por 3 meses y la persona solamente quiere comprar una caja. A veces la dependencia es tanta que dice, no, sí, solamente una caja porque no tiene más dinero y se pierde el resto. Pero que la persona sea consciente de que se va a perder esas otras 2 cajas. Nosotros tenemos que dar esa información. Entonces, aquí más o menos lo que es la estructura de una receta, va la información de la clínica o lugar donde trabaja el médico, ¿cierto? Dirección, los datos del médico, el nombre, la matrícula, la inscripción al colegio de médicos o lo que sea. Van los datos del paciente, nombre, apellido, va el root, la edad, el teléfono, el número de afiliado, en caso tal de que sea una receta interna, por ejemplo, la dirección. Entonces, esto más para una receta general, ¿cierto? Pueden haber algunos, por ejemplo, no tiene que ir exactamente el DNI, por lo que yo les decía, para las recetas en general no va, pero para las de controlado sí tiene que ir la cédula o número de documento del paciente. Va la prescripción, ¿cierto? Va el medicamento, la concentración. Miren que acá va la denominación común internacional, ¿cierto? El nombre genérico y aquí va el nombre de marca. Entonces dice comprimidos, una caja, ¿cierto? Te dice forma farmacéutica y te dice la cantidad y te dice tomar. Entonces ahí ya sabemos, vía oral, ahí está la vía de administración, uno cada 6 horas por 7 días. Entonces aquí está la duración del tratamiento, que si nos llega una receta y no te dice el tiempo de duración, o por ejemplo si es controlado, no se puede despachar porque es una información que tiene que ir sí o sí. El diagnóstico es opcional, no necesariamente se coloca, va la fecha, porque recordemos que tenemos 30 días para dispensarla a partir de esa fecha, y va la firma y el sello y el nombre de ese médico, ¿cierto? Si acá lo tiene, aquí puede ir el sello con la firma, pero si no lo tiene, por ejemplo, tiene que ir nombre del médico y la información del médico a mano, ¿cierto? Con puño y letra. En el caso de las recetas de control, tiene que ir también la información de la imprenta, ¿cierto? La información de la imprenta en donde se sacaron, se imprimieron esos talonarios. Entonces, esto es normatividad, ¿cierto? Es por legislación que las recetas que son de fármacos psicotrópicos y estupefacientes debe ir sí o sí con el, el nombre de la imprenta, ¿cierto? La información de la imprenta como tal. Vamos a hablar de la receta magistral. Es esencialmente una receta simple, es una receta blanca, pero tiene que indicar que es una receta magistral. Generalmente colocan receta magistral y la subrayan, ¿cierto? Estas recetas se prescribe para una fórmula especial, para un paciente determinado, específico, que debe elaborarse en el momento de su presentación, ¿cierto? Entonces, no es un fármaco industrial, es un fármaco que se elabora, ¿cierto? Porque la persona tiene intolerancia a algún excipiente, porque la persona necesita una concentración muy diferente a las concentraciones que se comercializan, por ejemplo, en Chile, necesita combinar
principios activos también. Entonces, sin embargo, la receta magistral contiene medicamentos sujetos a condición de venta. eh, Bajo receta retenida, esta deberá manejarse de acuerdo con las características de esta condición de venta. Espérate que, sin embargo, la receta, o sea, cuando contenga medicamentos que son controlados, pues obviamente se tiene que retener. Generalmente, obvio, se retiene en la farmacia porque se tiene que mandar a elaborar. Entonces, estos son algunos ejemplos de receta magistral. Mire que acá colocan receta magistral, acá recetario magistral. Tienen la información del medicamento, la concentración, la forma farmacéutica, los excipientes, la cantidad total, cantidad suficiente para, cómo se debe administrar, por cuánto tiempo, la fecha. Estas son recetas de una farmacia mía hace tiempo, y los datos del médico. Ya, o sea, es una receta normal, solamente que el médico le coloca receta magistral. Y pasamos a la venta con receta médica retenida, ¿cierto? Es aquella a través de la cual se prescriben fármacos sujetos a una condición de venta, la que deberá archivarse en el establecimiento en orden cronológico por al menos un año. Ya se deben tener por lo menos un año esas recetas, conforme a lo dispuesto en la resolución 42 de 1985 y que se modificó con otra resolución del 2016. Antes, las recetas estupefacientes y de psicotrópicos cuya condición de venta es receta retenida solo debía ser impresa, pero ahora es posible tenerla digitalizada en plataformas que sean solamente autorizadas por el Ministerio de Salud. Esto es lo que ha cambiado mucho en los últimos tiempos. De hecho, antes había que hacer la receta cheque, el médico tenía que diligenciar esta receta que es café cheque, tomarle una foto y subirlo a la plataforma. Ahora se puede hacer la receta cheque sin este documento. Ya los médicos no necesitan estrictamente talonarios para prescribir fármacos en receta cheque. Entonces, estos, por ejemplo, es la plataforma. Yo ingreso, selecciono la farmacia en donde voy a dispensar. Esto generalmente se inscribe antes. Si yo trabajo, por ejemplo, part-time en esta farmacia, que es la 4171, por ejemplo, entonces, de Cruz Verde, entonces tengo que buscar, primero inscribirme para poder dispensar ahí. Y si realizo part-time en otro, por ejemplo, también digamos que coloco ahí la información para que cuando yo ya me meta acá, me salgan predeterminadas esas dos farmacias en donde, digamos, trabajo. Y ya entonces yo selecciono, después me va a solicitar el número de la receta, el RUT del paciente y ya me sale la información, me dice todo. Yo igual tengo que revisarla porque igual cometen errores. Entonces, igual no quiere decir que porque sea una receta digitalizada está bien. Ya hay que revisarla. Porque si está escrito mal el medicamento, porque si la cantidad no concuerda con el tiempo de tratamiento, etcétera, etcétera, no se puede recibir. Cuando se trata de la prescripción de medicamentos psicotrópicos y estupefacientes cuya condición de venta es con receta retenida con control de stock o de saldo. Entonces, pueden haber recetas retenidas sin control de saldo o recetas retenidas con control de saldo. Por ejemplo, sin control de saldo, receta retenida puede ser un antibiótico, puede ser un corticoide, puede ser la codeína en suspensión por la concentración que tiene, equivalente a morfina porque es más baja. ¿Cierto? Pero los medicamentos que son psicotrópicos, estupefacientes, benzodiazepinas, esas son con control de saldo. ¿Qué quiere decir con control de saldo o con control de stock? Que hay unos libros, acuérdense que cuando vimos el primer módulo, en la farmacia debe haber disposición de unos libros de psicotrópicos y estupefacientes. Entonces, hay unos listados de medicamentos. Y cada vez que sale un fármaco de esos, cada vez que sale una caja de clonazepam, yo tengo que registrarla en ese libro.
Entonces, eso quiere decir con control de saldo, ¿ya? Pasa para los medicamentos psicotrópicos y estupefacientes de control de saldo, porque por ejemplo la codeína que se vende en jarabe, ese también es un estupefaciente porque tiene la estrella roja, pero no se le hace control de saldo. Entonces, eso, no todos tienen control de saldo. Hay unos que yo tengo que igual retener la receta, foliarla, tenerla en un espacio diferente, como hago con la prednisona, con el tramadol, con la sopiclona, con el ciprofloxacino, etcétera, etcétera. Pero simplemente le genero un folio, la anexo a una carpeta en donde están las otras recetas que yo he despachado, pero no tengo que escribirlo en ningún libro. Bueno, en la receta médica debe estar la identificación del médico, entonces aquí tiene que estar sí o sí el nombre del médico, la dirección, el teléfono, el RUT y el registro del colegio médico. Y en la identificación del paciente, ya aquí sí es requisito que se coloque el RUT, ¿cierto? Porque antes era opcional, no, ahora es obligación. O sea, antes, o sea, no es necesario en las recetas en general, pero las que son de psicotrópicos y estupefacientes sí tiene que tener el RUT. La pie de imprenta, el pie de imprenta, lo que les decía, la receta médica que es retenida debe incluir el pie de imprenta, o sea, la de los fármacos que son retenidos, pero porque son benzodiazepinas, porque son psicotrópicos y estupefacientes. La de, por ejemplo, de la que es igual retenida, pero es el ciprofloxacino, no necesariamente tiene que tener esta información de la imprenta, pero los que son psicotrópicos, estupefacientes, los que son de control de saldo, sí deben especificar el nombre, el RUT, la dirección y el teléfono de la imprenta por normatividad. Entonces aquí tenemos básicamente lo mismo de la anterior. Acá, por ejemplo, el Prazolam, siempre el genérico de denominación común internacional. Aquí tenemos nombre de marca. Está cómo se toma una caja, ¿cierto? Aquí faltó, no, acá está una caja también de comprimidos. Aquí es por 3 días, cada 8 horas por 3 días. Entonces, son 3 al día, por 3 son 9, pero la caja viene de 20. No importa, hay que vender la caja completa porque no podemos fraccionar estos medicamentos en la farmacia privada, ¿cierto? En la farmacia pública de servicios públicos, obviamente te los van a fraccionar y te van a dar los 9 comprimidos. Aquí entonces va el nombre de aquí abajo el nombre de la imprenta, el root de la imprenta, el domicilio de la imprenta, o a veces hay unas recetas que la colocan aquí en la parte lateral. Debe tener la fecha de emisión, la información del médico, el timbre, todo, la información del médico cuando el médico tiene consulta particular y no, Galeno para Celso es no. Y no está, por ejemplo, en una clínica, entonces puede tener su talonario propio. Algunos de los medicamentos que se dispensan bajo este tipo de recetas son el clonazepam, bueno, todas las benzodiazepinas, tenemos el Solpidem, que no es una benzodiazepina, está la buprenorfina, está el clobazam, ¿ya? Y estos fármacos son regulados en Chile mediante reglamento de estupefacientes, que es la 404, y de psicotrópicos, que es la 405, ¿cierto? Estos son medicamentos con receta retenida, con control de saldo, ¿cierto? Que tenemos estos libros y tenemos que llenarlos, y que tiene que tener la información de la imprenta y que tiene que tener el nombre, el root del paciente. En las que son, por ejemplo, retenidas sin control de saldo, como antibióticos, corticoides, no necesariamente tiene que ir la información de la imprenta. ¿Qué le falta a esta receta? ¿Alguien por ahí que diga qué le falta? A ver, tenemos el encabezado, la información del médico, la información del paciente, tenemos root,
tenemos edad, dirección, tenemos lo que es propio de la receta, ¿cierto? El dilacedán como marca, 10 miligramos. Tenemos entre paréntesis la denominación común internacional, que es el clotdiazepam. Te dice una al día, ¿cierto? Te dice una caja, te dice un mes, o sea, ahí me está dando la duración del tratamiento. Está digitalizada, tenemos el timbre, tenemos la firma, pero acá nos hace falta la parte de la imprenta, ¿cierto? Entonces esta receta es mala porque no tiene la información de la imprenta. Vamos a revisar lo que es la receta cheque. Es una receta retenida, pero se diferencia de la anterior en cuanto a su formato, porque corresponde a un formulario oficial y que permite la prescripción de productos estupefacientes y psicotrópicos. ¿Cierto? Porque hay muchas personas que creen que son solo los estupefacientes que se prescriben en este tipo de recetas, pero no, pueden ir estupefacientes o psicotrópicos. O sea, los que están definidos para que estén en esa receta, ¿cierto? El metilfenidato, la lisdexanfetamina, está la fentermina. Los formularios de recetas cheques serán de uso personal y exclusivo del profesional y no podrán transferirse ni cederse a ningún título. En caso de extravío, hurto, robo o sustracción de uno o más formularios, el profesional deberá dar aviso de inmediato a la dirección del respectivo servicio de salud y formulará denuncia correspondiente a la justicia y lo comunicará a los demás servicios de salud. Dentro de este listado de estos fármacos que se venden bajo receta cheque, tenemos, por ejemplo, no están todos, pero sí los que más rotan, metilfenidato de 10, de 20 miligramos, la fentermina, ya que está de 37,5 y de 18,25 o 5. Lisdexanfetamina en todas sus concentraciones, la morfina en todas sus presentaciones, ¿cierto? Si estamos hablando de comprimidos, comprimidos de liberación prolongada, ampollas, o si estamos hablando de gotas para tomar de manera oral. Está el fenobarbital, está el fentanilo, la oxicodona, la codeína, el tapentadol, etcétera. Este es el formato de la receta cheque, ¿cierto? Es café, tiene una parte que nosotros no conocemos mucho, que es el talón, y esta es la que le queda al médico para él poder hacer trazabilidad de a quién fue el que le entregó este número de receta, ¿cierto? Entonces, a quién, para qué, la prescripción y el RUT del paciente y la fecha. Y aquí tenemos una parte que es de uso exclusivo del médico y aquí es uso exclusivo del químico farmacéutico. Ya, entonces en esta parte va la información del paciente, va el sexo del paciente, va el número de registro ISP del medicamento, aquí va la descripción, forma farmacéutica, ¿cierto? Tiempo de tratamiento, cajas una, en letras y en número, prescriptor, dirección, toda la información del prescriptor, la firma y la fecha. Y esta parte es el químico farmacéutico. Entonces acá va el nombre de quien la adquirió, porque no necesariamente quien la adquiere es el mismo paciente. Va el domicilio, va la información del RUT de esa persona, el establecimiento en el cual se dispensó, entonces, no sé, farmacias Ahumada, farmacias Cruz Verde, el RUT de esa farmacia, el número de local. Aquí va lo que se despachó. Entonces, por ejemplo, pudo haber sido una prescripción de fentermina, dice fentermina y te dice, perdón, acá, fentermina y acá te dice el registro ISP de fentermina, ve de Centis, ¿cierto? Puede colocar Centis y entre paréntesis fentermina y yo puedo entregar el venir porque son bioequivalentes y porque el médico está expresando el nombre genérico. ¿Ya? Si el paciente quiere comprar la Centis, se le entrega Centis, pero lo puede cambiar porque es bioequivalente. Entonces, si yo despaché Centis, coloco acá Centis de 37,5 tantas cajas, o si fue el venir, entonces el venir y el nombre mío, el documento de identidad, la firma y la fecha.
Tenemos la posibilidad de dispensar a través de recetas electrónicas. Se pueden aceptar. La idea es que cada vez sea más, porque yo siempre he dicho que una de las desventajas del sistema de dispensación en Chile es que se hace muy manual, ¿cierto? En otros países ya no existen las recetas de papel, que además se escriben bastante mal los médicos, la mayoría. ¿Cierto? Hay excepciones, pero escriben mal, no es legible, se presta a confusión, a que se tomen mal los medicamentos, a que se entreguen o se dispensen cosas que no son. Entonces, estas recetas se colocan en la plataforma y son dispensadas por el químico farmacéutico. Para entrar a estas plataformas se ingresa con la clave única y de hecho en la plataforma puede entrar el médico, puede entrar el paciente y puede entrar el químico farmacéutico. Cada uno hacer lo que tiene que hacer. El paciente solo para visualizarla, el médico solamente puede prescribirla y el farmacéutico solo puede dispensarla. Entonces, todas estas estrategias se generaron a partir de la COVID-19, obviamente por lo que se necesitó en ese momento, pero se encontró que igual era una herramienta muy poderosa, muy buena, y se continuó. Entonces, pueden ser recetas simples, pueden ser recetas retenidas, y dentro de esas recetas retenidas puede ser la blanca o la cheque. Como les digo, hace un mes más o menos entró en marcha de que no necesariamente tengamos que como los médicos tengan que hacer la prescripción en la receta cheque y después tomarle una foto y subirla, ¿cierto? Ya está el formato para receta cheque específica en esa plataforma y se puede prescribir la receta cheque. Entonces, esta es otra plataforma también aprobada por el ministerio. Aquí se selecciona la región, entonces en mi caso Valparaíso, selecciono comuna San Felipe y ahí me salen las farmacias en donde yo estoy inscrita o puedo despachar medicamentos. Selecciono la que voy a despachar. Siempre me dejan un folio, el RUT del paciente, y se escribe y ya sale la receta. Esto es bueno en el sentido de que me aparece dispensada, por ejemplo, y yo le digo al paciente, no, es que esta receta a usted ya se le entregó en otra farmacia. Entonces, permite conocer toda la información. El químico farmacéutico puede dejar notas de si algo pasó, o de que no lo dispensó, pero dejó una nota como indicando que está mal tal información. Ya entonces es una herramienta que para mí es bastante positiva. Chicos, preguntas, dudas, hasta acá. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe, ninguna. Yo voy a tener que ver de nuevo la clase porque mi internet está horrible, profe, se me ha conectado a cada rato. Ah, ya, pero bueno, está grabándose. Sí, así que ahí tengo para poder verla de nuevo. Ya, perfecto. Por ahí veo a Daniela, Francisca, Elizabeth. Listo, chicos, entonces nos vemos en unos 10 minutos para retomar.
Listo, chicas, vamos a continuar. Eh, Ya, entonces, ¿de qué depende que un fármaco se pueda adquirir de manera directa o mediante receta médica? Bueno, a nivel internacional hay unas listas de fármacos estupefacientes, psicotrópicos, que están por normatividad, ¿cierto? Entonces, los psicotrópicos y los estupefacientes están así, ¿cierto? Pero ¿por qué en Chile, digamos, se restringe más el ciprofloxacino, el levofloxacino, todo lo que son quinolonas, antibióticos sobre otro tipo de antibióticos? O sea, que se vendan con receta médica retenida, mientras que los otros antibióticos, hay, bueno, ahí sí creo que les había dicho que todos los antibióticos son con receta retenida. No, no necesariamente todos son con receta retenida. Hay antibióticos que son con receta simple, siempre con receta. O sea, ese es el punto, siempre con receta, pero hay unos que son con receta retenida y hay otros que son con receta simple. Por ejemplo, lo que son las cefalosporinas o, por ejemplo, las quinolonas como el levofloxacino, el moxifloxacino, el ciprofloxacino, son con receta médica retenida. ¿Por qué? Porque este grupo farmacológico genera mucha resistencia antibiótica. No sé si ustedes saben que desde el 18 al 24 de noviembre estamos en la Semana Internacional de la concientización del uso racional, el uso correcto de antibióticos y de la concientización de la resistencia a los antibióticos, porque esto se ha convertido en uno de los principales 10 problemas de salud pública. em, Estos fármacos, bueno, se espera que para el año 2050 se mueran más personas por superbacterias, bacterias multiresistentes a las cuales no les sirve ningún fármaco que por cáncer. Entonces la situación va hacia la complejidad porque no tenemos muchos fármacos disponibles, porque no hay mucha investigación en antibióticos y porque los antibióticos que tenemos disponibles hasta ahora cada vez son más inefectivos, porque las bacterias, como las personas se toman mal el medicamento, no por el tiempo correcto, o la dosis menor, o se le olvida una dosis del día, esas bacterias aprovechan esto de que no se llega a una dosis letal y quedan unas viviendo, y esas que quedan vivas reconocen cómo es el mecanismo de acción del antibiótico y empiezan a generar escudos, empiezan a generar barreras para que los próximos antibióticos no les sirvan. Entonces afecta no solamente a los antibióticos de ese grupo, sino a varios tipos de antibióticos. Entonces, uno de los grupos farmacológicos que más genera resistencia son estos, las fluoroquinolonas, las quinolonas. Entonces, por eso es que se pide que sean con receta médica retenida. Em, Depende también de otros aspectos, algunos propios del medicamento, como sus características farmacocinéticas, farmacodinámicas, sus efectos secundarios, ¿cierto? O sea, de que sea con receta médica retenida o con receta médica simple o o con venta directa, ¿cierto? Depende de la situación propia del medicamento, pero también entran situaciones de cómo se va viendo, de cómo es el uso de esos fármacos en Chile. ¿Cierto? La epidemiología de los antibióticos es diferente en Santiago a lo que es diferente en Atacama o en Temuco, pero es muy diferente a lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en Europa. Ahora en Europa y en Estados Unidos tenemos cepas multiresistentes muy complejas de combatir que todavía no tenemos en Santiago, por ejemplo. Pero en Santiago, en los diferentes municipios, comunas del país ya nos están llegando, ya tenemos, bueno, no nos están llegando porque se desarrolla incluso acá, o nos pueden llegar bacterias, virus que son resistentes a antibióticos, ¿cierto? Que son esas bacterias poderosas a las que ya no les hace efecto ningún tratamiento. Les voy a contar algo. eh, en febrero, marzo de este año, un colega mío de acá, de la región en donde yo trabajo, empezó con una infección cutánea en un dedo. Esto se le fue a sepsis.
Finalmente, la persona ingresó al hospital y, ¿cierto? Tenía una bacteria en su sangre, o sea, la bacteria le migró hacia la sangre y esta persona estuvo en cuidados intensivos por 6 meses porque no se lograba un tratamiento antibiótico efectivo, ¿cierto? Se probaba con este, con este, con este, con este y nada. Se probaba combinación de varios esquemas y nada. ¿Ya? Y finalmente salió de unidad de cuidados intensivos hace un mes. Entonces, esto no pasaba antes, porque antes, cuando utilizábamos los antibióticos, a las bacterias las mataba y salía rápido, ¿cierto? Pero ahora no está haciendo lo mismo. Ahora esas bacterias están muy fortalecidas, muy resistentes y ya antibióticos que nos solucionaban la infección en 7 días, 5 días, ahora necesitamos mucho tiempo, incluso las personas se mueren porque nada les es efectivo. Eh, no sé si han escuchado de estas bacterias come carne, bacterias que son resistentes a absolutamente todo, hasta la última posibilidad de los antibióticos. Entonces estas personas están destinadas a morir, ¿cierto? Porque no hay cómo tratarlas. Entonces eso como así un paréntesis de la resistencia a los antibióticos, por eso hay que venderlos con receta y saber cuáles son los de receta retenida. Pero también hay otro aspecto en cuanto a cómo saber o cómo se establece que un fármaco tenga una condición de venta y no otra, ¿cierto? Entonces, primero hay unas situaciones internacionales que me dice sobre los medicamentos psicotrópicos y estupefacientes, ¿cierto? Eh, por ejemplo, el caso de la resistencia me hace que también haya un grupo de antibióticos o de antimicrobianos, porque la resistencia no solamente es por los antibióticos, es a los antibióticos, sino también a los antifúngicos, que son los que me atacan hongos, a los antivirales, que son los que me atacan los virus, a los antiparasitarios, que me atacan parásitos. ¿Cierto? No es solo antibióticos, no todos solamente estamos hablando de bacterias, sino de todos los microorganismos que generan infecciones. Entonces, en este caso es por resistencia, ¿cierto? Porque se está aumentando la tasa de resistencia. Chile es una población muy resistente al ciprofloxacino. Ya a esta altura se indica que de cada 100 personas que se prescriben con ciprofloxacino, el 30% genera resistencia, ya no le sirve el antibiótico. Entonces, y así vamos a seguir y vamos a empeorar, ¿cierto? En general en todo el mundo. Ahora, pues no estamos tan mal como Estados Unidos, por ejemplo, como algunos países de Europa, pero hacia allá vamos, ¿cierto? Porque se va a convertir en una de las principales causas de muerte. Entonces, otra vez, me extendí, pero entonces en este caso también es la resistencia a los antibióticos que me hace que algunos sean con receta retenida y otros con receta simple. Pero también hay otras situaciones más del contexto social, como por ejemplo fármacos que generan potencial abuso, uso inadecuado, por ejemplo que las personas lo utilizan combinado con otras bebidas alcohólicas, uso recreativo de algunos fármacos. Entonces, eso lleva a que ese fármaco se empiece a restringir. ¿Ya? Algunos criterios para establecer la condición de venta de medicamentos, por ejemplo, medicamentos que sean de estrecho margen terapéutico, de esos que la dosis mínima efectiva es muy cercana a la dosis tóxica. Obviamente tienen que tener seguimiento y no los podemos estar vendiendo así nomás. Fármacos con capacidad de enmascarar algunas patologías. Hay fármacos como el atenolol, ¿cierto? Algunos beta bloqueadores que me enmascaran la diabetes. O hay fármacos que enmascaran sintomatologías de otras patologías. Entonces, se descubren las patologías cuando ya están muy avanzadas porque estos fármacos me enmascaran esa sintomatología. Fármacos prescritos por el tratamiento de enfermedades que requieren un seguimiento médico, en donde la automedicación constituye un riesgo potencial para la salud. Casi todas las enfermedades cardiovasculares, em,
requieren un seguimiento, ¿cierto? Ver cómo está la hemoglobina glicada, la glicemia, cómo está el colesterol, cómo está la parte de presión arterial. Entonces, son fármacos que no se van a vender tampoco con venta directa. Fármacos que puedan alterar la percepción, cambios subjetivos en los pensamientos, las emociones y la conciencia. Antipsicóticos, ¿cierto? Hipnóticos, sedantes, estimulantes del sistema nervioso, depresores del sistema nervioso, obviamente van a ser con receta médica. Vamos a hablar un poco de la gestión del auxiliar en los procesos de farmacia. Son muchas, ¿cierto? Son muchas las actividades y las cosas que realiza el auxiliar dentro de una farmacia. La dispensación de medicamentos es el principal. Les decía ayer que es la razón de ser de ustedes, la dispensación, pero la dispensación también es la razón de ser de una farmacia. Sin embargo, también tiene responsabilidades administrativas que se asignan dependiendo del tipo de farmacia en donde trabaje. Van a ser muy diferentes si trabajan en una farmacia de cadena, si trabajan en una farmacia independiente, en una cadena intermedia. La finalidad, bueno, si es una farmacia grande, si es una drugstore, si es una farmacia pequeña o solamente de mesón, ¿cierto? Las actividades y funciones cambian. La finalidad de sus funciones siempre será la conservación responsable del medicamento. ¿Ya? Si, por ejemplo, nosotros estamos recibiendo un pedido y hay personas en el mesón, primero va a primar atender a esas personas en el mesón. ¿Ya? Eh, Esa es la principal responsabilidad, pero también tenemos responsabilidad en cuanto a asegurar que las condiciones ambientales se cumplan para que los fármacos estén dentro de los parámetros establecidos de temperatura, de humedad, que estén en lugares secos, que no les llegue la luz solar directa. Listo, entonces vamos a hablar del proceso de dispensación. Este corresponde o se define, la definición aceptada internacionalmente es que es un acto profesional farmacéutico consistente en la interpretación de una receta y la entrega oportuna del medicamento correcto al paciente indicado, dando la información sobre el almacenamiento en el hogar y el cumplimiento de los objetivos terapéuticos al usuario. Se da también la información del uso correcto. Se da también acompañado de, por ejemplo, aspectos que son relevantes del uso, si el fármaco me genera sueño o si me va a generar, por ejemplo, antes que no pueda dormir o me va a generar alguna molestia, ¿cierto? También es importante mencionarlo. En el acto profesional se debe informar y asesorar al usuario sobre el uso racional del medicamento, también de los dispositivos médicos, así como también los problemas asociados a los mismos. Debe además asesorar e informar sobre otros aspectos en temas relacionados a la farmacoterapia. ¿Cierto? Les decía ayer, no nos vamos a ir a mencionar todas las reacciones adversas o todo lo que nos dice este inserto documento que está al interior de las cajas, pero sí hay aspectos relevantes e importantes que tenemos que mencionar, ¿cierto? Debido a que los productos que se entregan son medicamentos, la dispensación se debe realizar en una forma rigurosa, con responsabilidad. Estos productos generalmente requieren de un cuidado especial. Lo que les decía, no estamos vendiendo autos, no estamos vendiendo computadores, no estamos vendiendo cuadernos. Ya estamos vendiendo un producto que va a ingresar al cuerpo y que va a generar un efecto que nosotros esperamos que sea el efecto deseado positivo y que por el contrario no se generen estos efectos no deseados que pueden ocurrir, ¿cierto? Entonces hay que hablar sobre el cuidado que hay que tener con los fármacos, la conservación en casa, las indicaciones de uso, la administración, las reacciones adversas, la dosificación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el Celecoxib de 200 miligramos. Entonces tenemos que es un comprimido o una cápsula más bien cada 12 horas, puede ser también una al día, eso va a depender de la patología y de la intensidad de dolor. Pueden ser 10 días de tratamiento, pueden ser 5, pueden ser 30. Este fármaco no se recomienda para uso crónico, ¿ya? Los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, no se recomiendan que sean de uso crónico.
Y por eso en los consultorios solamente se entregan 5, porque a largo plazo, si se utiliza de manera crónica todos los días, puede tener impacto o efectos sobre la parte cardiovascular. En algunas enfermedades como artritis reumatoide, digamos que son más las ventajas de utilizarlo diario que no utilizarlo diario, ¿cierto? Si un especialista te lo coloca de manera permanente es porque ya revisó esos beneficios comparado con los riesgos, pero en general para la artrosis, por ejemplo, eh, no se recomienda utilizarlo de manera crónica, ¿cierto? Si hay que utilizarlo de manera crónica, hay que pasar a otro escalón del dolor, hay que ver qué otros fármacos utilizar porque a largo plazo genera riesgos en la parte cardiovascular, ¿cierto? Este fármaco pertenece al grupo de los AINES, inhibidores de la COX-2, en donde está el etoricoxib y está él, pero hace muchos años estaba en el mercado el rofecoxib. Y el rofecoxib se sacó del mercado justamente porque se comprobó que se asociaba a muertes por infarto. ¿Ya? No quiere decir que estos fármacos tengan el mismo grado de riesgo que él, ¿cierto? Pero a largo plazo, si hacemos un mal uso, si los utilizamos todos los días, pues obviamente sí tenemos y aumentamos este riesgo. Pero si lo utilizamos a necesidad, solamente cuando el dolor aumenta, no hay problema. Bueno, este, por ejemplo, llega a la farmacia en presentaciones de 10 comprimidos o de 30 comprimidos. Tenemos unos elementos en la dispensación, que es la zona de atención. Generalmente necesitamos de un mesón de dispensación amplio, en donde no se tengan otro tipo de productos, ¿cierto? Para no ir a confundir. Está la prescripción médica, que es la condición de venta. Puede ser una prescripción verbal porque se trate de un medicamento de venta libre. Puede ser simplemente porque no requiera prescripción de un médico, sino que es un fármaco que yo puedo adquirir sin receta. Y está en la receta, ¿cierto? Receta médica simple, en donde yo llevo la receta con el fármaco descrito, me venden el fármaco y me devuelven la receta. Y la receta médica retenida que se queda en la farmacia. La documentación que se solicita, esto sobre todo en el caso de los fármacos psicotrópicos y estupefacientes, en los preparados magistrales, en el fraccionamiento, o si ustedes trabajan en farmacias que tienen convenios con ISAPRES, con seguros, entonces toda esta documentación que se requiere para hacer todas estas gestiones. Importante también la comunicación y la información, ¿cierto? La dispensación implica proporcionar orientación profesional que incluye entregar la información necesaria, ¿cierto? No nos vamos tampoco a antiborrar de información, pero sí hay aspectos que hay que resaltar. La vestimenta y la identificación. Entonces, la idea es contar con una identificación clara y visible que lo certifique como profesional autorizado para dispensar, para vender medicamentos. Esto da confianza, ¿cierto? Genera seguridad en la compra. Está la parte de ética profesional, ¿cierto? Todo lo que les hablé ayer en cuanto a que tenemos que colocar siempre en nuestra cabeza la seguridad del paciente, ¿cierto? Colocando eso en nuestra cabeza nos resolvemos muy fácil ante cualquier duda o situación que tengamos, ¿cierto? Lo primero es la seguridad del cliente, ¿ya? La normatividad farmacéutica. Entonces, tenemos que ser honestos, tenemos que dar la información correspondiente, información veraz, no ir a dar información que es mentira porque me va a permitir vender un medicamento. No, ¿cierto? Es fundamental para una dispensación adecuada promover constantemente el uso responsable de los medicamentos, ¿cierto? Esto implica asegurar que el proceso completo, o sea, sea completo desde la prescripción adecuada hasta la disponibilidad oportuna, que se tengan precios también asequibles, dispensación en condiciones óptimas, entregar toda la dosificación que se requiera. em, y todo, ¿cierto? Muy ético y muy riguroso.
Las fases de la dispensación en un paciente, en un cliente, involucran la recepción del paciente, ¿cierto? Entonces, o del cliente, la persona llega, se le da la bienvenida, se saluda. em, y ya entonces se consulta respecto a qué quiere, entonces ahí ya la persona entrega la receta o dice lo que necesita, en caso tal de que sea un fármaco que no requiera receta. Entonces, con receta, el usuario acude a la farmacia, entrega la receta y si es sin receta, pues él te va a indicar lo que quiere o te va a consultar qué le puedes tú recomendar para alguna situación. Entonces hay una lectura e interpretación de la receta, ¿cierto? Tenemos que tomarnos el tiempo para leer, tenemos que verificar que de pronto en realidad si estemos leyendo uno a una las letras, ¿cierto? Que no estemos haciendo suposiciones porque uno a veces nos pasa que termina suponiendo por la posología, por el tiempo de tratamiento, por el diagnóstico, por los otros fármacos que tiene en conjunto. Entonces hay una letra muy rara, pero debe ser un antialérgico. Eso no se puede hacer, no se debería hacer, ¿cierto? Todo debe estar totalmente legible y nosotros, ustedes, nosotros como químicos farmacéuticos, como auxiliares de farmacia, nos podemos negar a vender un fármaco porque no entendamos la receta, ¿cierto? Es preferiblemente eso, hacer eso, a que tengamos problemas porque una persona generó una reacción adversa y me va a generar una multa. Porque ahí cuando le genera la multa no le va a decir, ay, no, es que usted no me la iba a vender, pero finalmente me la vendió. O yo le insistí como paciente o o como cliente que me la vendiera. No, ellos van a decir, usted fue el que se equivocó, usted es el que tiene la culpa. Entonces, hay que tomarnos el tiempo para identificar que la receta esté bien, para identificar que sea el fármaco, que sea la concentración, que sea la cantidad correcta, ¿cierto? Entonces, si las instrucciones, dárselas a explicar a la persona que no haya, o sea, como que no haya espacio a duda, ¿cierto? Si hay duda, consúltelo con el químico farmacéutico, ¿ya? Cuando falte algún dato o cuando hay algo que no, o hay alguna consulta, se puede consultar al médico, ¿ya? Se puede consultar al médico tratante. ¿Qué pasa con la interpretación caligráfica de las recetas? Entonces, los incidentes relacionados con la atención médica incluyen principalmente errores vinculados al uso de medicamentos. Entonces, estos errores de medicación se definen como incidentes que son prevenibles, ¿ya? Y esa palabra prevenible hace la diferencia en un juicio. ¿Cierto? Porque se pudo haber prevenido, porque usted pudo haber dicho no voy a dispensar porque esta receta no está bien, no está clara, no está legible. Y causan daño al paciente o resultan en un uso inapropiado de fármacos, ya sea por parte del profesional o por el propio paciente. Entre estos errores se encuentran aquellos derivados de problemas en la redacción de recetas médicas y la falta de legibilidad, lo que conduce a instrucciones incorrectas sobre una o varias de las características normales de una receta, como la identidad del receptor, el medicamento prescrito, la dosis, la forma farmacéutica, el horario, la frecuencia y la duración del tratamiento. Entonces, no tengan temor en decir no voy a vender esta receta porque no la comprendo. ¿Ya? Y si la persona pone problema o le dice que es que usted es el que tiene que saber, bueno, primero, el que es el encargado de su salud es el mismo paciente, cliente, ¿cierto? Él debería saber qué es lo que dice la receta. Si el médico le entregó la receta en sus manos, la persona debería leerla y debería en ese mismo momento entender lo que dice. Si no entiende, debería consultárselo directamente al médico. Entonces, hay ocasiones en las que yo he tenido que decirle esto al cliente, que se coloca grosero con las auxiliares, explicarle que la responsabilidad también, o sea, es del cliente, de la persona, quien se va a tomar los medicamentos. ¿Ya? Se le dice, no le voy a dispensar porque no comprendo qué dice la receta. Entonces, lo que yo le sugiero es que regrese donde el médico porque no me contestas este número de la receta que dejaron para que le clarifique exactamente qué es, porque yo le puedo vender algo que no es y usted va a tener problemas y yo voy a tener problemas. Entonces,
también es importante que no nos dejemos de los clientes en el sentido de que ellos a veces solamente quieren que tú les vendas y además te asignan toda la responsabilidad a ti de su salud, ¿cierto? Cuando ellos son los que tienen que conocer qué es lo que están tomando, qué es lo que le prescribió el médico. Deberían consultarle al médico, pero muchas veces hay muchas personas que les da como miedo preguntarle a los médicos. Entonces, nosotros tampoco nos podemos hacer cargo de posibles errores de dispensación porque nos da vergüenza o pena eh, o nos conflictúa decirle no entiendo o no entendemos o no es comprensible la receta y por norma, ¿cierto? Los médicos tienen que escribir de manera clara y legible y eso puede ser también entenderse como otro medicamento y si yo te doy ese medicamento, podrías generar un evento secundario. Entonces, dentro de los requisitos que se deben cumplir para extender adecuadamente una receta, se encuentra todos los datos e instrucciones asignados en la receta médica deberán ser claramente legibles. Esto lo dice la norma en todas partes. Entonces, ¿por qué los médicos no lo hacen? ¿Cierto? Porque no se les genera suficiente presión para que lo hagan. No se ha hecho en todos estos años. Entonces, a veces es más poderoso el médico que más mal escribe. Y esto va en contra de toda, digamos, todo el uso correcto, todo el uso racional de los fármacos. Ahora, las nuevas, digamos, cortes de médicos ya son un poco más responsables con eso y escriben mucho más legible. Entonces, sin embargo, muchas veces no ocurre esto, ¿cierto? El riesgo de cometer errores es grande. La administración o utilización por parte del paciente, cometer un error aumenta. Entonces, en una ocasión, tras realizar una cirugía de reemplazo de la válvula mitral a un paciente de 65 años, se recetó Coumadin, ¿ya? El Coumadin es un fármaco anticoagulante, ¿cierto? Es un fármaco complejo, es un fármaco con indicación médica, con seguimiento, con hartas reacciones adversas y ni se diga de las interacciones farmacológicas. Pero resulta que en la farmacia se interpretó que decía Famodin en vez de Coumadin, o sea, son bien parecidos. Podríamos decir que son fármacos LASA porque suenan parecido, se escriben parecido. Como resultado, la paciente no tomó el anticoagulante recetado y estaba tomando una famotidina en vez de un anticoagulante. Y un mes después, en una visita de seguimiento, se encontró que tenía un INR de 0,7. ¿Esto qué quiere decir? Que tenía muchos coágulos. Y se observó una trombosis mitral en el ecocardiograma. Se administró heparina y cuando el INR alcanzó un valor aceptable de 3,6, se sometió a la paciente a otra cirugía para ayudar con estos trombos. Trombos que no hubieran aparecido si la persona hubiera tomado el anticoagulante. Resulta que durante la intervención se extrajeron numerosos trombos del atrio izquierdo y de la válvula protésica. Posteriormente, la paciente sufrió bradicardia y se necesitó implantar un marcapasos. Más tarde experimentó una grave hipotensión y falleció durante la operación. Y la familia de la paciente demandó al farmacéutico responsable por el incidente, ¿cierto? Obviamente se dieron cuenta que venía utilizando famotidina para problemas gastrointestinales y no el anticoagulante que debía estar utilizando. Esto es de la vida real. Para determinar las posibles responsabilidades, se llevó a cabo un estudio para evaluar la legibilidad de la receta. Esta es la receta. Es una receta que está súper mala porque miren que ni siquiera tiene principios activos. Si hubiera dicho Coumadin y hubiera dicho warfarina, entre paréntesis, hubiera salvado la situación. Pero no prescriben con denominación común internacional. Además, la receta tiene tachones y enmendaduras, o sea, no debería haber sido aceptada desde el principio. Entonces se llevó a cabo esta evaluación de elegibilidad. La prescripción fue enviada a 113 farmacéuticos con diferentes niveles de experiencia, o sea, personas que llevaban muchos años trabajando en la farmacia y farmacéuticos que llevaban más poquitos. Solo se interpretó correctamente en el 70% de los casos. De estos, el 75% eran experimentados y 43%
entre los aprendices más novatos. Miren que la norma dice que cualquier persona debería comprender lo que dice en una receta. Cualquier persona, un niño de 7 años, un niño de 8 años, sin saber para qué es, pero debería poder entender lo que dice, o sea, en cuanto a leerlo. Entonces, que el 30% de los farmacéuticos que igual trabajan en farmacia y están involucrados en nombres de medicamentos no la comprendan es un porcentaje muy alto. Entonces, un médico debía asegurarse de que su escritura sea completamente legible en todo momento, sin necesidad de que sea estéticamente bonita. No me importa que sea bonita. O sea, lo que a mí me importa es que yo entienda lo que dice. ¿Cierto? Lo que yo les decía, resulta inaceptable que casi el 30% de las veces una persona que trabaja en farmacia, un farmacéutico ha estudiado medicamentos, no comprenda con claridad una receta. Hay muchas recomendaciones o estrategias que se han abordado desde la parte del prescriptor para reducir este tipo de errores, que no lo hacen, ¿cierto? Pero ¿cuáles son las recomendaciones para los profesionales que dispensan medicamentos, auxiliares de farmacia y químicos farmacéuticos? Entonces, chicos, si se prescribe una receta que no es legible y te llega a la farmacia, el auxiliar podrá solicitar revisión por un colega, ¿cierto? Puede decirle al otro auxiliar que dice acá. Y de no ser comprensible, la receta se extenderá la duda al químico farmacéutico y ahí ya la responsabilidad ustedes la derivan y la tiran al químico farmacéutico. Ya es importante hacer esto porque ustedes, digamos que de alguna manera se lavan las manos, ¿cierto? Yo hice mi trabajo, no lo entendí, se lo pasé al químico farmacéutico. Si el químico farmacéutico no comprende la receta, se puede comunicar con el médico para validar la prescripción, ¿cierto? Porque en las recetas hay un número de teléfono. Entonces se puede comunicar. Lastimosamente, la mayoría de las veces no contestan, no hay comunicación, no se puede contactar, etcétera. Se solicitará al médico extender recetas legibles de acuerdo con la normatividad, con el fin de evitar errores en la dispensación por problemas en la caligrafía del médico. Y se clarificará con el médico la prescripción realizada. Esto no pasa mucho en Chile, ¿cierto? Lastimosamente, sí pasa en otros países. Se hace esta validación. Acá, ¿qué se hace? Decirle no hay muchas veces. Como no entiendo, pero no le voy a decir no entiendo, entonces no hay. Pero realmente es preferible decirle eso a tener que, digamos, vender algo que no estoy segura. Ya, pero la idea es siempre hablar con la verdad, decir, mira, no comprendo, explicarle a la persona respecto a la importancia de que esa persona revise sus recetas, sus prescripciones antes de salir de la consulta para poder resolver en conjunto con el médico las dudas respectivas a sus medicamentos. Todo el rato nos llegan a la farmacia pacientes y clientes que nos dicen, ¿para qué me mandaron eso? Incluso uno les dice, es que ese medicamento, no sé, es un hipolipemiante, es para el colesterol. Yo no tengo hipercolesterolemia, entonces no lo compra. Entonces, pudo haber sido que el médico se lo haya mandado más por el riesgo cardiovascular. Entonces, no es llegar a la farmacia a preguntar, es apersonarnos de nuestra salud, es entender por qué yo estoy tomando atorvastatina, por qué yo tomo losartán, por qué yo tomo fenitoína o levetiracetam, ¿cierto? Eso es importante y es importante que lo eduquemos, ¿cierto? Y que también lo transmitamos a nuestra familia, a nuestros hijos y en la farmacia, porque tenemos que tener una mejor educación en salud y más aún en nuestra salud. Entonces, eso es importante educarlo y explicarle que no, si bien no estoy seguro, si yo le dispenso una u otra cosa, me puedo equivocar y yo estoy en todo mi derecho de decirle no le dispenso porque la receta está mala, en el sentido de que no está legible y ya sabemos que la legibilidad está en la norma. Si no es posible localizar al médico o dar claridad respecto a la receta, se debe rechazar e indicar al paciente revisar nuevamente con el médico. Miren, esta es una receta que me llegó a mí, ¿cierto? Yo la comprendo, ¿cierto? Porque es el FESEMA, son 2 puff cada 4 horas, pero imagínense que muchas personas pueden no comprenderla, ¿cierto? Y esta receta se puede devolver porque no es legible.
porque un niño de 8 años no te la va a leer, porque una persona cualquiera, como dice la norma, no te la va a leer bien. Algunos medicamentos que pueden ser confundidos por mala caligrafía son el tramadol con el trioval en gotas, la loratadina con loperamida, el tramal con el trioval, la clorpromacina con la clorpropamida, el enalapril con el anafranil, el alopurinol con el aloperidol, la citromicina con la satioprina. Hay personas que te dicen como, ay, véndame no sé, a ver, eh, un un clotrimazol para una bacteria, ¿cierto? El clotrimazol es un antifúngico, entonces no está correcto, era cotrimoxazol. O sea, así pasa mucho como que véndame lo que dice ahí en la receta que es el tramadol y uno va y mira y dice sumadol. Entonces, ahí hay que tener cuidado con eso. Sulfadiazina con sulfasalazina, quetiapina con clozapina, paroxetina con pravastatina, metamisol con metronidazol, y el metamisol para dolor y el metronidazol es un antimicrobiano. Ya la loratadina con la lovastatina, el doxium con el nexium, el clotrimazol con el cotrimoxazol. Entonces, continuando con el proceso de dispensación, que ya me entregaron la receta, que estaba clara, que yo le pude leer lo que decía y entregué. Entonces, si se trata de un medicamento con receta médica con control de stock, se pedirá a la persona que entregue su carnet de identidad, porque dentro de la norma, como ya vimos, si se va a dispensar un medicamento eh, con control de saldo, un psicotrópico o estupefaciente, se debe pedir el carnet de identidad de la persona que se va a llevar el fármaco de la farmacia, ¿cierto? Porque tenemos que corroborar en toda la cadena del medicamento quién es el responsable del fármaco. Es un medicamento estupefaciente. Entonces, tengo que quedar en la farmacia con la información de quién se lleva ese fármaco. ¿Ya? Y ya se entrega al químico farmacéutico porque la persona que dispensa ese tipo de medicamentos es el químico farmacéutico. Si el usuario está solicitando un medicamento sin receta, igual es importante indagar un poquito más, ¿cierto? Para no ir a cometer errores, porque las personas también pueden tener un, digamos, un concepto erróneo de un fármaco para qué sirve, ¿cierto? Porque te utilizan em, antiácidos para tratar un dolor de cabeza, porque utilizan el paracetamol para una inflamación. Ya entonces hay que indagar un poco quién hará uso del medicamento, es un niño, es un adulto mayor, cuáles son los síntomas que tiene, el tiempo con los síntomas, qué acciones ha tomado con anterioridad, ha tomado ya un medicamento, qué patologías tiene, ¿cierto? ¿Qué otros medicamentos toma que puedan tener una interacción farmacológica con lo que yo le voy a recomendar o con lo que él me está solicitando? Es la primera vez que toma el fármaco, ¿cierto? Para saber, hay personas que son alérgicas. En el caso de que se considere que el paciente requiere atención médica o la prescripción de algún fármaco, se debe recomendar acudir a urgencias al centro de salud, consultar al médico de acuerdo con la gravedad y sintomatología. Entonces, a veces llegan personas muy graves. Una vez que yo trabajaba en Santiago Centro, me llegó una persona con una herida de arma. Entonces, obviamente no quería ir al, al centro de salud porque iba a haber consecuencias legales, ¿cierto? Porque tienen que dar información y seguramente esa persona no quería dar esa información, pero yo tampoco en la farmacia puedo atender esta situación. Yo le indicaba, mira, la gravedad de esa herida no se trata de esta manera, no se va a tratar en una farmacia, usted tiene que dirigirse a un centro de salud. Entonces tenemos que también indicar esto, aunque sea perder una venta, pero es por la seguridad de la persona. Y eso, chicos, preguntas, dudas, alguna consulta que haya quedado. Listo, entonces tengo a Daniela, a Elizabeth y a Francisca, ya para colocar en la asistencia. La prueba se habilita el próximo lunes. Esta sería la prueba 1 del módulo 3.
Ya se habilita el lunes a las 7 hasta el martes a las 7 de la noche. Que estén muy bien, chicas, que descansen, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Chao, profe, cuídese que esté bien. Chao, Elizabeth.